Dios. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios. Y tu misericordia nos alcanza cada mañana. Amén, iglesia. Vamos a seguir honrando al que vive, porque Él es digno. Tengo hambre de ti. Exprésale al Señor: tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia, Dios. Tengo hambre, Señor, de tu cercanía, Padre. Tengo hambre, Señor, de que acompañe, Señor, todos los días mi caminar. Desde que amanece, Dios, hasta que anochece, Padre, acompáñame, Señor. Que no estamos solos, iglesia, Él está con nosotros. Él está sosteniendo no solamente nuestras vidas, Él es el que sostiene el universo entero. Hermanos, si este mundo puede estar como está, puede girar alrededor del sol, los astros, las estrellas, es gracias a que Él lo sostiene. Gracias, Dios. Es maravilloso poder descubrir, Señor, y darnos cuenta que todo está perfectamente bien hecho y bien elaborado, y lo hiciste tú, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si podemos estar aquí en pie, Dios, es gracias a ti, Señor. Tú eres el motor. Tú eres el que pone en nosotros el querer y el hacer. Tú eres el que alimenta, Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, y renueva nuestras fuerzas día a día, Dios, para seguir adelante, caminando, esforzándonos para hacer tu voluntad. Iglesia, porque como creyentes a eso hemos sido llamados, a hacer la voluntad de Dios, a correr en medio de la dificultad, iglesia, a no descansar, a seguir luchando, acompañados y sostenidos por la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso. Confía en Jehová, iglesia, y Él hará. Confía en Jehová y Él hará. Tú harás en nuestras vidas, Señor, conforme a tus propósitos y a tu plan. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muy bien, iglesia, pues vamos a dar comienzo el día de hoy, y una vez más pues nos encontramos aquí en la congregación. Amén. ¿Para qué, iglesia? Pues para hacer lo que debemos hacer cada domingo, que es compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Y lo que queremos hacer es justamente anunciar las virtudes de aquel que nos trajo, escúchalo, de las tinieblas, porque eso fue lo que sucedió, a su luz admirable. Él abrió nuestros ojos. Nosotros veíamos las cosas del mundo como algo natural, pero un día el Señor en su misericordia se acercó, tuvo a bien tomar y presentarse de una u otra manera, cada quien quizás de manera diferente. Alguien le habló a un familiar, alguien llegó por voluntad propia, alguien a través de una tribulación, no lo sé. Pero Dios tuvo a bien darnos la oportunidad de que le conociéramos. Y la verdad es que este caminar, aunque no es fácil y no ha sido fácil, esa es la realidad, ha sido lo mejor que en mi caso, y yo espero que en cada uno de ustedes, ha sucedido, que es conocer a nuestro Señor. Amén. Entonces siempre va a ser una bendición poder servir a Dios. ¿Quién dice amén por eso? Gloria a Dios. Y yo digo amén también porque siempre va a ser una bendición poder servir a la iglesia y sus santos, iglesia, es decir, a todos ustedes. Siempre es una bendición para mí poderles servir a través de la enseñanza de la doctrina de Cristo. Así que vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y dar paso a la enseñanza que el Señor quiere darnos en esta mañana. Padre Celestial, aquí estamos una vez más reunidos alrededor de tu divina presencia, buscando encontrarnos, Dios, contigo, Dios, buscando conocerte más, buscando acercarnos a ti, Señor, de tal manera, Dios, que podamos, Señor, entender, Dios, cuáles son tus propósitos, Dios, para nuestras vidas. ¿Cómo es que tú te mueves también, Señor? ¿Cómo es que nosotros debemos obrar, Dios, en nuestra vida como creyentes cristianos, Dios?
pero sobre todo, Dios, poder conocerte, Dios, saber quién eres tú, Dios, saber y conocer tus atributos, Dios Padre, conocer perfectamente, Dios, cuál es el plan, Dios, que has destinado, Señor, para nuestras vidas, Dios, qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Por el momento yo sé, Señor, que lo más importante en este tiempo es que pongamos atención, Dios. Así que prepara nuestra mente, nuestro corazón, para poder poner toda nuestra atención en la enseñanza del día de hoy, y que tu Espíritu Santo sea quien nos alimente, Dios, sea quien nos dé y ese alimento, Dios, espiritual que necesitamos en nuestras vidas. Solamente a través de este alimento es que nosotros podemos mantenernos firmes, Dios, ante las diferentes circunstancias que se van a presentar, que se han presentado y se presentan en nuestras vidas, Dios. ¿Por qué? Porque tú eres, Señor, el Todopoderoso, que nos llena, Señor, no solamente de gozo, Dios, sino de poder y de fuerza, Dios. Danos fuerza, Dios, como la de búfalo, Dios. Señor, haznos volar como las águilas, Dios, en este tiempo, Dios. Y tu palabra, Dios, nos lleva hacia eso, Señor. Conocerte a ti, Señor, nos hace, Padre Celestial, mantenernos firmes en la fe, Dios. Así que toda la gloria y toda la honra sean para ti esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, iglesia, pues retomando nuestro estudio verso a verso del Evangelio, ¿de quién estamos hablando? De Marcos, ¿ok? Recordemos que después de ser anunciado por Juan, Jesús hace su aparición en un lugar, hace su aparición en el desierto de Judea. ¿Para qué? Para ser bautizado en el río Jordán. E inmediatamente cuando salía de las aguas, dice la Escritura que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre de él, y se escuchó una voz que decía, ¿qué, hermanos? Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue lo que se escuchó. Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, nos narra, iglesia, uno de los acontecimientos más significativos e ilustrativos que encontramos no solo en la Biblia, sino también en específico en la vida de Jesucristo. Amén. Marcos 1, del 12 al 13. Un acontecimiento que nos sirve como ejemplo, amada iglesia. Eso es lo hermoso de la Biblia. La Biblia, y en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos un sinfín de ejemplos que edifican nuestras vidas y nos ayudan a, hermanos, a poder atender, a poder responder ante todas y cada una de las situaciones que vamos a enfrentar en nuestro caminar en Cristo Jesús. Entonces, este es un ejemplo no solamente, iglesia, para nosotros, sino para la humanidad en general. Es un testimonio hermoso y grandioso que Jesucristo nos dejó para nosotros los que estamos aquí, que somos creyentes en Cristo. Un acontecimiento, escúchalo, que describe un enfrentamiento, ¿verdad? Como el que hubo ayer entre mujeres y hombres cuando estaban en las competencias, ¿no, hermanos? Describe un enfrentamiento entre el representante del reino de las tinieblas, llámese Satanás, alias el chanclas, ¿verdad? Llámese Satanás. Y este encuentro o este enfrentamiento es con el Rey de Reyes, es decir, el Rey del reino de la luz, llamado ¿cómo? Jesucristo, iglesia. Vamos, iglesia. A ver, ya despierten, oiga, pues si la posada fue temprano, ¿verdad? Se acabó a las 7. Entonces, el resultado de este enfrentamiento fue tan importante y tan trascendental en su momento que marcó el comienzo, escúchalo bien, del camino de Jesucristo hacia la cruz del Calvario, de manera que ahora podemos vivir en salvación gracias a esto. Pero hermanos, esto marcó el comienzo. Ciertamente el momento y el tiempo de la crucifixión, iglesia, fue el momento preciso donde Cristo compró nuestra salvación, donde Cristo compró nuestra libertad, iglesia. ¿A precio de qué? De su sangre. Amén. Pero hermanos, realmente este acontecimiento que sucedió marcó el comienzo de ese camino de Jesucristo hacia la cruz del Calvario. Ahora, fíjate bien, de no haber soportado nuestro Señor este periodo de prueba, ¿verdad? Este periodo donde lo tentó Satanás, el plan de Dios, escúchalo, fíjate desde dónde viene, no se hubiera podido o no hubiera podido ser consumado. No se hubiera logrado. De hecho, la frase que dice Jesucristo antes de morir, ¿cuál es? Consumado es. Quiere decir o significa propósito, significa plan, significa misión cumplida o concluida. Cuando dice Jesús, consumado es. Amén, iglesia. Amén. Date cuenta pues
de la importancia que tuvo y tiene y sigue teniendo este acontecimiento en nuestras vidas. Esto que hizo Jesucristo. Vamos pues al Evangelio, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículo del 12 al 13, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ponerlo en la pantalla. Esta enseñanza tiene un título, como literalmente lo dice la palabra de Dios en la Biblia, que tiene un título que dice La tentación de Jesús. Amén. Y yo te pido que me sigas con atención en este texto, que es un texto pequeño que vamos a leer, pero alrededor de esto vamos a desarrollar la enseñanza del día de hoy. Y dice, y luego, ¿qué dice ahí? El Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Dice, y los ángeles le servían. Le voy a pedir a mi hermano Juan que por favor baje un poco la cortina. Vamos a ver un video muy cortito, pero que quiero que lo veamos. Ahorita lo vamos a pasar. Vamos a esperar a que el hermano lo baje tantito la cortina para que se vea bien en la pantalla, ¿verdad? Vamos a bajarle ahí para que no entre tanta luz. Bueno, espero que se pueda ver ahí bien. Y les voy a pedir su atención. Es un video corto, pero que quise poner porque nos da una panorámica de parte de lo que vamos a estar viendo en la enseñanza del día de hoy. Vamos a pasarlo por favor ahí y vamos a poner atención. Si se alcanza a ver, por lo menos ahí, ¿verdad? No sé si ahí en la copu pueden subirle tantito. Durante 40 días su espíritu es puesto a prueba. Gracias. Se prepara para los retos que están por venir. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él.
resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Perfecto. Vamos a abrirle, hermano, a la cortina ahora sí. Ya, gracias. Gracias. Quería pasarles este video porque este video nos pone un poco en el contexto de lo que estaremos viendo el día de hoy. Así que no olvidemos, iglesia, que Juan el Bautista acaba de anunciar la llegada de un rey. Acaba de anunciar la llegada del Rey de Reyes. ¿Se acuerdan en la primera enseñanza que vimos del Evangelio de Marcos? ¿Y qué decía Juan? Arrepiéntanse, decía, bautícense. Y Jesús se dirige al río Jordán para ser bautizado justamente por Juan el Bautista, e inmediatamente, dice la Escritura, al salir de las aguas, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre él, dice el texto, en forma de paloma. Ese mismo Espíritu que desciende sobre el Señor lo lleva al desierto para enfrentar a Satanás, como lo vimos en este momento, algo que conocemos como la tentación de Jesús. De manera que según el texto que estamos leyendo, esto no fue una casualidad, iglesia. No fue obra de la casualidad lo que sucedió. No fue que Jesús, iglesia, como cualquiera de nosotros, vamos a un centro comercial y nos encontramos con alguien conocido. No, hermanos, literalmente la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios lo impulsó al desierto. ¿Te imaginas esto? ¿Cómo nosotros, como creyentes cristianos, podemos entender que el mismo Espíritu de Dios llevara a Jesús al desierto para enfrentar a Satanás? No sé si te haga un poco de ruido. O sea, ¿cómo es que Dios, de cierta manera, a través de su Espíritu, lleva al Hijo para exponerlo, de cierta manera, ante la tentación? Bueno, iglesia, esto tiene una respuesta. Y esa respuesta es porque era necesario que Satanás, escúchalo, fuera vencido de la misma manera, es decir, en el mismo terreno en el que el hombre, iglesia, esto es Adán y Eva, fue derrotado. Esto es en el terreno terrenal, digámoslo así, o en el terreno carnal. Dios prometió enviar a un Salvador tan humano como Adán y como Eva, de carne y hueso, que diera su vida, iglesia, que derrotara a Satanás en sus terrenos, y con esto, iglesia, nos haría partícipes de su victoria, nos haría partícipes de la salvación. Y es en este contexto que nosotros debemos entender este relato que acabamos de ver de la tentación. Fue como hombre, escucha, no como Dios, que Jesucristo enfrentó a Satanás en sus terrenos, en su territorio, y lo venció. Esta es la manera en la que nosotros podemos entender y debemos de ver el contexto que acabamos de ver a través de este video. Así que, de igual manera, escucha, y no sé si recuerdes esto, que Jesús le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara, porque Juan no quería bautizarlo. Él decía, es que si hay alguien aquí que tiene que ser bautizado, soy yo, no tú, Jesús. Y Jesús le dice, es que tú tienes que hacerlo así porque conviene que así lo hagamos. Pues de esa misma manera, en esta ocasión convenía que así se hiciera, que así sucediera. Que el Espíritu llevara a Jesús al desierto para vencer a Satanás como un hombre común y corriente, como tú y como yo. Amén, esto es glorioso, iglesia. Por eso, la tentación de Jesús, yo quiero que tengas esto muy claro, la tentación de Jesús fue realmente, iglesia, o fue verdaderamente real. Esto sucedió, esto pasó, y Cristo la enfrentó no como Dios, sino como hombre. ¿Te das cuenta? Muchas veces pensamos que es que era Dios y Él pues lo hizo fácilmente. Hermano, por eso te explico lo que te acabo de decir. No, hermano, tuvo que hacerlo en forma de hombre para vencer a Satanás, justamente como Él lo hizo con Adán y Eva. Pero ahora Jesucristo vence a Satanás en su territorio como un hombre cualquiera, como tú y como yo. Hermanos, con necesidades, como un hombre como tú y como yo, con siendo parte de carne, pues. Así lo hizo Jesucristo. Porque, iglesia, cuando el diablo tienta, escúchalo bien, nos tienta conforme a ¿qué? A nuestras concupiscencias, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos o los deseos de nuestro corazón, que son humanos. Satanás es ahí donde él se mete. De hecho, Satanás conocía perfectamente a Dios. No olvidemos, iglesia, que él fue creado por Dios mismo, pero fue creado como un ángel de luz.
pero él decidió rebelarse a la autoridad de Dios. De manera, iglesia, que en este momento, en el momento de la tentación, si Jesús hubiera sido 100%, escúchalo bien, Dios, perdón, 100% hombre, no 100% Dios, Satanás, perdón, se lo dije al revés. Si Jesús hubiera sido 100% Dios y no 100% hombre, Satanás ni siquiera se hubiera atrevido, iglesia. Satanás ni siquiera se hubiera acercado para tentarlo, porque no hubiera habido ninguna posibilidad. Tan sabía Satanás que era y estaba en forma de hombre, y que por lo mismo había debilidades en él, carnales. Entonces es que él se acerca para tentarlo. Él era tan carnalmente como tú y como yo, amén. Satanás decidió aprovechar esta oportunidad para tentarlo de la misma manera que lo hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. De la misma manera. Dos acontecimientos similares, dos acontecimientos de la misma magnitud, pero con diferentes resultados. Y esos resultados lo conocemos. Por un lado, iglesia, la desobediencia y el pecado de Adán y de Eva, y por el otro lado, la obediencia y la salvación que nos dio Jesucristo. Amén. Dos acontecimientos iguales, de la misma magnitud, pero con diferentes resultados. Jesucristo realmente obedeció y nos dio la salvación. Amén. Iglesia, este acontecimiento de la tentación tiene como finalidad, entre muchas otras cosas que podemos aprender a través de estos textos, pero una de esas finalidades es enseñarnos que el enemigo busca justamente aprovecharse de nuestras debilidades. Usted como hombre y yo como hombre tenemos debilidades en la carne, ¿sí o no? Sí. Esas debilidades, hermanos, son las que justamente nos ponen o nos hacen débiles, válgame la redundancia, delante del enemigo. Debilidades, iglesia, generadas en el creyente, escucha lo que te voy a decir, no por la falta del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más bien, iglesia, porque nosotros hemos sido sellados por Él, lo tenemos en nuestra vida, habitando en nuestra vida, pero no es por eso. Esta debilidad es generada por la falta de llenura del Espíritu mismo. ¿Te das cuenta? Son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es tener al Espíritu de Dios en tu vida, como todos los que estamos aquí. Y una cosa muy diferente es estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Mi hermano o un hermano o yo o cualquiera de nosotros podemos tener al Espíritu de Dios. Todos lo tenemos, pero la llenura puede ser diferente. Así que, hermanos, la debilidad que se genera en el hombre no necesariamente es porque no bueno, sería porque si no lo tenemos al Espíritu, o si sí lo tenemos, pero todos lo tenemos. Todos hemos aceptado a Cristo aquí y hemos vivido y estamos viviendo conforme a su voluntad. Pero, hermanos, lo que hace la diferencia es justamente la llenura. Algo que el mismo Lucas en su evangelio, busca por favor esto en la palabra, Lucas 4:1. Mira lo que dice ahí. Este evangelio nos da un poco más de información y es el paralelo a Marcos capítulo 1:12. Es Lucas 4:1. Y vamos a verlo aquí en la pantalla también, vamos a ver si lo podemos poner. Lucas 4:1. Es el paralelo a Mateo 1:12. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. Amén. Dice, ¿ya lo tienen en la Biblia? Perfecto. Dice, Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Subraya esto. Jesús lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La pregunta es, iglesia, ¿cómo iba Jesús al desierto? Iba lleno del Espíritu Santo. Iba lleno del Espíritu de Dios. Lo que hace la diferencia, la mayoría de las veces, iglesia, entre alguien que soporta la tentación y alguien que sucumbe o cae ante la tentación o cede ante la tentación, no es si tiene el Espíritu de Dios o no. Bueno, claro, si no lo tiene definitivamente va a suceder. Pero todos los que estamos aquí somos creyentes. Entonces, lo que hace la diferencia no es que tengas al Espíritu Santo. Lo que hace la diferencia, hermanos, es la llenura que pueda haber en tu vida. Es decir, es la llenura de la presencia de Dios que pueda estar en ti. De manera que si no nos relacionamos con Dios, iglesia, nuestro espíritu no va a estar fortalecido, nuestro espíritu no va a poder hacer frente ante la tentación,
que no solamente se refiere a los aspectos sexuales, porque siempre la tentación lo vemos disfrazado de una mujer. No, hermanos, la tentación puede ser cuando tú estás tentado a responderle a tu esposa de una manera incorrecta. La tentación, hermano, puede ser que tú quieras agarrar algo que no es tuyo. La tentación puede ser que tú no quieras ir a trabajar como yo, que ya quiero salir de vacaciones. La tentación, iglesia, puede y llega de muchas maneras a nuestra vida. Si nuestro espíritu no está lleno, si nuestro espíritu no está absolutamente lleno, no está en el Señor, iglesia, nosotros no vamos a poder hacer frente a todas esas cosas que son parte de las acechanzas del maligno. Amén. Recuerda lo siguiente: ¿cómo anda? ¿Cómo dice la palabra que anda el enemigo? Oh, bien que te lo sabes. Anda como león rugiente, ¿verdad? Anda buscando a quién devorar. Anda buscando cómo hacernos caer, iglesia. Así que si no tenemos la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, esto le facilita el trabajo a nuestro enemigo. Amén. Vamos pues al capítulo 1, versículo 12 de Marcos. Léelo por favor. Y este nos dice algo muy importante. Dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Sabes algo? El desierto representa el lugar de ¿qué? Representa el lugar de la prueba, el desierto. El desierto representa el lugar de la prueba para el creyente. Por eso muchas veces decimos, estoy pasando por un desierto, ¿verdad? Representa ese momento de prueba, pero el desierto también representa lo siguiente, iglesia. El desierto también representa el lugar, ¿sí?, de la dependencia y de la confianza en Dios. Amén. Porque cuando estamos en un momento difícil en nuestras vidas, es ese desierto que tenemos, pero también ahí es donde debemos manifestar lo que el Señor nos ha enseñado. Es en el desierto que nosotros tenemos que confiar totalmente en Dios, porque en nuestras fuerzas nos es imposible sostenernos o nos es imposible recorrer este camino. Entonces el desierto siempre lo vemos, sí, efectivamente, como el lugar de la prueba, pero también representa el lugar donde el creyente tiene que confiar totalmente y depender absolutamente de Dios, porque no hay nada que él pueda hacer en sus propias fuerzas. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, dice aquí el texto que el Espíritu lo impulsó al desierto, y muchos pudieran pensar, ¿sí?, y esto lo tenemos que aclarar, que se refiere a que Jesús tenía una actitud de resistencia y necesitaba ser impulsado. No realmente es así. Esto pudiera darnos a entender que el Espíritu de Dios tuvo que forzar a Jesús para llevarlo al desierto, pero no se refiere a esto. Esto se refiere a que Él estaba siendo sujeto, iglesia. Él estaba siendo guiado, gobernado bajo la autoridad, bajo el control y el poder absoluto del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que estaba influenciando, moviendo a Jesús a ir al desierto voluntariamente. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Trae influencia en nuestras vidas, trae influencia en nuestros corazones, de manera que nos ayuda y nos mueve a obrar, escúchalo, conforme a la voluntad de Dios. En tus fuerzas va a ser imposible seguir a Dios. En tus fuerzas va a ser imposible obedecer la voluntad de Dios. Eso a mí me queda absolutamente claro. No sé ustedes. Cuando tú quieres hacer las cosas en tus fuerzas, realmente no las cumples como deben de ser. Solamente influenciados por el Espíritu de Dios es que nosotros podemos obrar de la manera y podemos actuar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. ¿Sabes por qué? Dice la Escritura en un texto que todos conocemos, porque Él pone en nosotros ¿el qué? El querer y el hacer por su perfecta voluntad. Así que sin Él, también dice la Escritura, fíjate, ahora traigo mucha palabra, nada podéis hacer. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Cuando el creyente tiene claro esto en su vida, iglesia, hermanos, la vida es más fácil, la vida del creyente. Cuando tú tienes claro que tú tienes que relacionarte con Dios, porque apartado de Él nada puedes hacer. Tu vida como cristiano es mucho más fácil, porque tú sabes a dónde tienes que ir cuando estás en momentos de tribulación. Tú sabes a dónde tienes que ir cuando tú estás ante la tentación. No vas a ir a buscar a tu comadre. Tú sabes a dónde tienes que ir cuando tú necesitas o tienes una necesidad económica. No vas a ir a Electra, Coppel y a sacar un crédito. No, tú tienes que ir primero a los pies de Cristo. Tú tienes que ir en búsqueda de nuestro Señor. Cuando tú tienes un problema con la vecina de tu casa, lo que tú tienes que hacer, tú tienes que ir a buscar a la presencia de Dios. Porque esta guerra, y lo decíamos en la mañana el hermano René y yo, esta guerra no se pelea ahí en lo terrenal, se pelea aquí de rodillas. Amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, la única forma
La única manera en la cual nosotros los creyentes podemos triunfar ante la tentación es estando llenos del poder del Espíritu Santo. Porque solo así vamos a poder responder ante la voluntad del Padre Celestial. Solamente estando en el Espíritu de Dios es que podemos nosotros responder correctamente. Tú no lo puedes hacer en tus fuerzas, lo puedes intentar, lo hemos intentado muchas veces, pero solamente teniendo, hermanos, al Espíritu de Dios y una llenura de su Espíritu, es que nosotros podemos responder así. Jesucristo iba lleno, dice el texto, del Espíritu de Dios. Mira, hermano, la falta de llenura, o peor aún, la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no es el caso en nosotros. Creo que, como les digo, los que estamos aquí hemos recibido a nuestro Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, y en el momento que tú le recibes, le confiesas y empiezas a vivir cristianamente, entonces, hermanos, es que el Espíritu de Dios te sella y viene a tu vida, y entonces entra en control y en dominio de todo lo que tú eres. Así que, hermanos, la falta de llenura o la ausencia del Espíritu en aquellos que no conocen a Cristo eleva el riesgo. Nos pone, hermanos, en una posición así como facilita para que el enemigo pueda venir a nuestra vida y presentarnos tentaciones que nos van a llevar a caer justamente y a pecar y a ir en contra de la voluntad de Dios. Pareciera ser algo inalcanzable. Hermanos, que esto de la llenura es algo inalcanzable. O sea, está muy difícil eso que usted nos está diciendo y eso que usted está pidiendo, pero la llenura del Espíritu Santo, iglesia, no es otra cosa que la influencia. Es decir, que estar influenciados por el Espíritu Santo en tu vida o en la vida del creyente. Es la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y dices tú, bueno, es el gobierno del Espíritu de Dios. Eso es estar lleno. Cuando tú eres gobernado por Dios, es que realmente tú estás lleno del Espíritu. Es la guianza, es el control, es estar sujeto a Dios. Eso es llenura. Y lo mejor de todo, iglesia, escucha, es que lo único que necesitamos es, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Lo único que necesitamos para ser llenos del Espíritu de Dios es relacionarnos verdaderamente con Él. Es relacionarnos con Él. Hermano, pero eso como que no suena muy espiritual. Yo necesito algo que así como que impacte nuestras vidas. Pásale, hermano, para orar por usted y empiece aquí a patalear. Venga, yo necesito, es que cuando no es así como que no viene de Dios, ¿no? Como que queremos ver siempre. No, hermano, la llenura del Espíritu de Dios, lo único que tú necesitas hacer es relacionarte con Dios. No necesitas hacer nada espectacular. No hay una varita mágica que te llene del Espíritu de Dios. No, es la relación que tú tienes con el Señor. Es la búsqueda que tú tienes en el Espíritu, iglesia. ¿De qué? De estar íntimamente relacionado con tu Dios. De hecho, no sé cuántas veces yo les he dicho aquí y hemos señalado, iglesia, desde este púlpito, no solo la importancia de relacionarnos con Dios. No sé cuántas veces les he dicho estas cosas, que relacionarnos con Dios es la clave. Relacionarnos con Dios es la clave de todo. Eso realmente, hermanos, es lo que necesitamos hacer tú y yo. Yo no sé si tú recuerdas, pero muchas veces te lo he dicho. Y hermano, ¿cómo sabe tantas cosas? ¿De dónde saca eso? Hermano, mira, Pablo en Efesios 5:18 dice lo siguiente: antes bien, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu. ¿Estaba loco Pablo? No. Él sabía perfectamente lo que se requería, hermanos. Esto no es una sugerencia. Esto es, hermanos, una orden imperativa que está dando Pablo. Dice, llénense del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía perfectamente la importancia que tiene la llenura del Espíritu en la vida de los creyentes. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes andar caminando ahí a medias cuando no has desayunado, no has comido, tienes varios días sin eso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué pasa con los carros si tú tienes el carro si no le echas gasolina al carro?
No va a caminar. Vas a llegar a un destino, sí, pero ahí te vas a quedar. La carrera del creyente necesita constantemente estar siendo alimentada, estar llenándose constantemente de la presencia de Dios. Esto es en el Espíritu, hermano, para poder pasar las crestas, los valles, los baches, todo absolutamente lo que nos encontramos en la comarca lagunera, los pozos, todo. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. El creyente tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, porque en su vida se va a encontrar con muchos valles. En su vida, ¿qué es esto? Con muchas subidas. En tu vida tú te vas a encontrar con muchas dificultades, con muchos pozos. En tu vida tú te vas a encontrar con diferentes adversidades. Y si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, entonces como creyente, pues vas a batallar bastante. Vas a luchar bastante en tus fuerzas, pero hermano, no te vas a poder mantener. Jesús, iglesia, no fue en sus fuerzas. Jesús venció a Satanás y a la tentación mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que recibió, ¿en qué momento? En el momento en el cual los cielos se abrieron, dice la palabra, y fue bautizado. El Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y, hermano, lo llenó de su poder. Por eso dice Lucas, dice que él iba lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si tú quieres verlo así. Jesús fue llevado, fue impulsado, es decir, fue bajo la influencia del Espíritu Santo. Él dijo, vamos para allá. Y como él era gobernado por el Espíritu, no iba en sus fuerzas, no iba en su voluntad, sino iba en la voluntad del Padre Celestial. Él siguió y fue impulsado, fue bajo la influencia del Espíritu Santo que se dirigió hacia ese lugar, porque así estaba establecido por Dios. ¿Sabes algo? Entre más intimidamos con Dios, entonces más influenciados somos por su presencia. Entre más te relacionas con Dios, más influenciados con tu presencia. Hermano, yo sé que tú estás ansioso de escuchar cosas espectaculares. Yo sé que a veces estamos tan necesitados de escuchar, hermano, no, es que dígame algo más difícil, no puede ser así de sencillo, hermano. ¿A poco nada más confesando al Señor y viviendo y creyendo, ya soy salvo? Queremos ver cosas espectaculares. Hermano, ¿a poco eso de la llenura? ¿A poco nada más relacionándome con Él? Es que yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, efectivamente. Jesús iba influenciado por el Espíritu. Hay un dicho común en la tierra que dice, el que anda con lobos, ¿qué? Aullar se enseña. ¿Qué quiere decir ese dicho? Si te juntas con los malos, pues te vas a enseñar a hacer las maldades que hacen ellos. Hermano, cuando tú te relacionas, Jesús iba influenciado por el Espíritu. Él estaba relacionado con Dios. Iba influenciado por su Espíritu. Cuando tú te juntas con personas que hacen cosas buenas, hermano, pues definitivamente tú vas a obrar de la manera que ellos obran. Si tú te juntas con ladrones, pues te vas a enseñar a robar. Pero si tú te juntas si alguien se junta con ustedes que son hermanos en la fe, que viven conforme a la voluntad de Dios, pues esa persona va a ser influenciada por lo que tú estás haciendo. Por eso es bien importante también el testimonio en nuestras vidas. Una persona que te ve que tú obras de una forma, oye, ¿cómo es posible que en esos tiempos tenemos aquí dos hermanas que acaban de perder un familiar? Tenemos a nuestra hermana Claudia que acaba de perder a su mamá. Tenemos a nuestra hermana Tere que acaba de perder a su papá recientemente, hace 2 días o un día que será, hermana. Y aquí están en la iglesia. Aquí están en la iglesia. Reconociendo ciertamente su necesidad que tienen de Dios. Pero sabiendo, hermanos, que a final de cuentas en Él está todo, absolutamente todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Sabes por qué están aquí? Porque su carne decía, yo necesito estar en mi luto, yo necesito guardarme, y están aquí porque están influenciadas por la necesidad que pone el Espíritu de Dios en sus vidas de venir a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. ¿O me equivoco, hermanos? No están locos. Hermanos, no hay mejor manera que guardar luto en la presencia de Dios. Aleluya. Esa es la mejor manera. Porque lo que del polvo salió, en polvo se convierte. Hermanos, necesitamos empezar a vivir por el Espíritu, y para eso necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Escucha bien, iglesia, el problema no son las tentaciones que vienen a nuestras vidas. De hecho, te tengo una noticia. Esas van a estar ahí todo el tiempo. Las tentaciones van a estar ahí los 365 días del año en tu vida.
En todo tiempo, en todo momento, día tras día, una tras otra. El problema no son las tentaciones, el problema es la falta de la llenura que tenemos. Es la falta de la guianza y de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, gobernando nuestras vidas. Ese es el problema. El problema no son las tentaciones. Jesús fue tentado. De hecho, fue llevado por el mismo Espíritu. Pero el problema no es ese. Jesús iba lleno del Espíritu. Ese es el problema, hermanos. ¿Cuántas veces no escuchamos decir o decimos, es que, miren, no me va a dejar mentir, es que Satanás me hizo pecar? ¿Sí o no? En algún momento lo dijimos o lo hemos escuchado, es que Satanás me hizo caer. No, mi hermano, Satanás no te hace pecar. Satanás te tienta y tú pecas porque así tú lo decides, de tu propia concupiscencia, porque así lo decide o lo anhela tu corazón, hermanos. Tú le haces caso a la tentación. Satanás no te hace pecar, Él te presenta el pecado, Él te pone la tentación delante de ti. De igual que Jesucristo no tienta, sino prueba. Pero Satanás no te hace pecar, iglesia. Tú pecas de tu propia concupiscencia. Y eso nos lo enseña también la Escritura. Cristo no enfrentó la tentación en sus fuerzas. Esto quiero que te quede claro. No las enfrentó, era hombre. ¿Tenía fuerzas humanas? Sí, tenía unas fuerzas humanas como las tenemos tú y yo. Pero Él no enfrentó la tentación en sus fuerzas humanas. E incluso, escucha, no utilizó ninguno de sus atributos divinos que tenía por ser el Hijo de Dios. No los utilizó. No utilizó ningún poder sobrenatural. No utilizó ningún instrumento que yo no tenga o que yo no pueda tener. Escucha, esto es muy importante. Jesucristo no utilizó sus poderes, si quieres verlo así, ni utilizó ninguna herramienta que tú y yo no tengamos o no podamos tener, sino como hombre, iglesia, en la carne se enfrentó a Satanás y venció la tentación con la presencia y con la llenura del Espíritu de Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, hermano. Y yo quiero que te lleves esto. Tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Tú tienes que llenarte del Espíritu de Dios día tras día, 365 días del año. Tú no puedes salir de tu casa sin orar. Tú no puedes salir a tu trabajo sin poner tu trabajo en manos de Dios. Todos los días tenemos que salir. Lo primero que tenemos que hacer al despertarnos es orar a Dios, encomendarnos a Dios y decirle: Señor, Padre, guárdame, Señor, yo voy en tus fuerzas, Señor, tú me guías, tú controla mis impulsos. Tú tienes que ir con la presencia de Dios. No puedes salir de tu casa sin el Espíritu de Dios, iglesia. Hermano, esto es más sencillo y más claro de lo que parece. Como te digo, a veces estamos esperando que nos digan algo espectacular para todos estar caer y asombrarnos. No, hermanos, así de sencilla es la palabra. Cristo no enfrentó la tentación en sus fuerzas. Él iba lleno del Espíritu de Dios. No utilizó ningún poder sobrenatural, ningún instrumento, hermano, que tú y yo no podamos tener. Lo mejor de todo, iglesia, es que ese mismo Espíritu, escucha, esa misma llenura de Espíritu que Jesús tenía, nosotros la podemos tener. Qué tremendo. Es decir, está a nuestro alcance. Tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios igual que Jesús. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Siendo lleno del Espíritu Santo. No había de otra manera, así lo hizo. ¿Sabes algo? Tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso está a nuestro alcance. Yo te pregunto algo, ¿le seguimos o aquí le dejamos? Porque como que te veo así medio que ya te andas desvelado, ¿verdad? Es que eso pasa por andar haciendo posadas, hermano. Ya no vamos a hacer. Hermanos, Él tenía algo muy importante. Él, como te digo, no usó sus atributos divinos ni poderes sobrenaturales ni nada. Él tenía algo que tú y yo podemos tener. Él tenía la oración. Jesús tenía el ayuno. Y Jesús tenía la palabra. Pues ¿sabes algo? Hay una muy buena, tremenda y excelente noticia que tenemos nosotros los creyentes cristianos. Nosotros también tenemos la oración. Nosotros también tenemos el ayuno. Y también tenemos la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos, por eso el problema no son las tentaciones. El problema no son las tentaciones. El problema es nuestra rebeldía. El problema, iglesia, es esta rebeldía traducida en una resistencia
a relacionarnos con Dios, a no darle el tiempo a Dios para que entonces su Espíritu influencie nuestras vidas y nos gobierne. Ese es el problema. El problema no es la tentación. El problema es el que tenemos tú y yo. ¿Para qué, hermanos? Para dejarnos influenciar por el Espíritu de Dios. Y si tú no oras, si tú no ayunas y si tú no lees la palabra, entonces no te relacionas con Dios y no hay llenura del Espíritu Santo. En la mañana leí esto que publica en una página que sigo, que es de un predicador, y decía: al diablo le encanta cuando decimos que somos creyentes. Mira que vino muy ad hoc. De hecho, aquí estaba en la alabanza y lo vi y lo anoté. Y viene muy ad hoc. Al diablo le encanta cuando decimos que somos creyentes, y luego pone lo siguiente: y luego priorizamos todo en nuestras vidas antes que Dios. Esto es, le dedicas más tiempo a otras cosas que a Dios. Y sabes algo, si hacemos eso, va a ser imposible que haya llenura en nuestro espíritu. Entonces, lo más probable es que en algún momento tú vas a sucumbir ante una tentación. Lo más probable, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Es la resistencia, hermanos, justamente a comprometernos con Dios, a poner a Dios como prioridad en nuestras vidas, porque la prioridad de Dios y poner a Dios como prioridad en nuestras vidas es justamente darle el tiempo a Dios que a Él le corresponde. Y lo más importante en nuestra vida de creyente debiera de ser Jesús. Lo más importante debiera de ser Dios. En donde más inviertes tiempo o invertimos tiempo, debería de ser justamente en el Señor. No, así de sencillo. No en otras cosas terrenales. En donde tú deberías de invertir más tiempo es en el Señor. ¿Cuántas veces no invertimos? No estoy diciendo que esté mal en estudiar una carrera, en estudiar una maestría, en estudiar un doctorado. Somos unas eminencias. Está bien. Inviertes en todo eso, vas a tener un muy buen trabajo, vas a tener un muy buen sueldo, vas a vivir muy bien aquí en la tierra. Perfecto, así están muchos el día de hoy. ¿Sabes una cosa? El problema es cuando tú vayas delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y te diga: muy bien, hombre exitoso, perfecto, fuiste un hombre exitoso. Pero el resto, la eternidad, tú la vas a vivir en otro lado que no quisiéramos vivir todos los que estamos aquí. Está bien. Porque tu prioridad debe de ser Jesús. Tu prioridad debe de ser Dios, iglesia. Si no ponemos a Dios como prioridad, iglesia, no nos vamos a relacionar con Él. No vamos a leer palabra, no le vamos a dedicar tiempo en oración, no vamos a ayunar, no va a haber llenura del Espíritu Santo. Perdona, pero yo te tengo que decir la verdad. Y esa verdad es también para mí, no nada más para ustedes. El hecho de que yo me pare aquí y exponga esto, yo siempre les he dicho: al primero que Dios le hable es a mí. El Señor me está diciendo: tu vida de oración tiene que ser todavía mucho más intensa. Mucho más intensa. No por ti mismo, tienes que orar por la congregación. ¿Para qué? Para que se comprometan con Dios. Tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Pero tú tienes que hacer tu tarea. Y tu tarea es ayunar por la congregación. Tu tarea es orar por la congregación. Y tu tarea es darle palabra a la congregación que sea fiel y verdadera y esté pegada a mis principios. Aleluya. Hermano, solamente así podemos tener llenura. Marcos 1:13, por favor, velo ahí en tu Biblia. Marcos 1:13. Cada vez sale más temprano usted, hermano. Que luego me enseñaron por ahí que nada más que 40 minutos. ¿Cuánto llevo, hermano? ¿No sabes? Como 30, ¿verdad? 30, 40 minutos. Muy bien. Marcos 1:13 nos dice, o solo nos dice, que Jesús estuvo por 40 días en el desierto. Es lo único que nos dice, ¿sí o no? Dice: y estuvo ahí en el desierto 40 días. Bueno, dice lo demás, que ya sabemos, era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso es lo que nos dice. Pero en el texto paralelo, en Lucas 4:2, búscalo por favor, vamos a ponerlo en la pantalla, nos revela que Jesús era tentado por el diablo, pero nos da una información más. Y nos dice que él no había comido nada y por eso tuvo hambre. Dice 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué pasó? Tuvo hambre. ¿Tiene hambre alguien aquí? Nos vamos, hermano. Invita al pollito y vámonos, de por ahí le caemos al pollito loco, ¿verdad? Pero hermano, tuvo hambre, dice aquí. Jesús tuvo hambre, que no era Dios. Pues aquí nos aclara justamente. Alguien que puede tener hambre
tiene que ser humano. Jesucristo era hombre como tú y como yo. Y aquí este texto no solamente nos revela eso, sino, como te decía, a diferencia de Marcos, nos da esta información que no había comido nada y tuvo hambre. Mira, en el texto de Lucas 4 nos deja claro que Jesucristo fue tentado no solamente 3 veces o las 3 veces que se especifican ahí, sino durante 40 días de ayuno que no probó alimento, iglesia. Él estuvo siendo tentado y seguramente al ver Satanás que el resultado no era el esperado, yo pienso y creo que entonces es cuando envía las tentaciones de mayor peso a la vida de Jesús, y que son las que quedan justamente enumeradas, que vemos en los textos, que hoy vamos a ver nada más una porque quiero mantenerme lo más apegado a Marcos, ¿verdad? Pero es cuando Satanás manda las tentaciones más complejas a la vida de Jesús. ¿Por qué dice que tenía hambre? Al no ver el resultado, ¿qué dice Satanás? Algo que nos enseña que el enemigo, escúchalo bien, nos presenta las tentaciones más fuertes en nuestros momentos de mayor debilidad. ¿Te das cuenta? Esta es una realidad. En tu momento de mayor debilidad es cuando Satanás te dice: hey, a ver, ¿dónde está tu Dios, hermana Tere? ¿Dónde está su Dios? Hermana Claudia, ¿dónde está su Dios? Tus familiares ya no están aquí. ¿Por qué no le oraste a tu Dios? Para que no se fuera, lo salvara. Porque Satanás va a traer: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué ofrendas en la iglesia? Te está robando el gordito que está ahí que parece Santa Claus. Ese es el pensamiento, hermanos, que trae Satanás a nuestras vidas en muchas de las áreas. Es cuando el enemigo trae a Jesús una de las tentaciones más fuertes, porque dice el texto que tuvo ¿qué? Hambre. Cuando más vulnerables somos, es cuando el enemigo trae a nosotros las tentaciones más fuertes. Jesús tenía hambre, de manera que Satanás buscó hacerlo caer justamente, escúchalo, en esa debilidad, en su debilidad. Porque es justo cuando Él aprovecha, hermanos, para presentar y poner delante de nosotros las cosas que humanamente y carnalmente nosotros creemos que necesitamos o nos atraen. ¿Qué era lo que Jesús necesitaba en ese momento? Comer. Dice: tengo hambre, una necesidad legítima a satisfacer en ese momento. De manera que el diablo se presenta con él ante esa necesidad, y era una necesidad legítima. Comer es una necesidad que todos tenemos legítimamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Tenemos la necesidad de comer. Y le dice en Lucas 4:3: si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Cuando estaba viendo el video y le avienta la piedra Satanás a Jesús y la agarra, la verdad parecía un pan francés. Yo creo que así imagínate. O sea, 40 días de ayuno y de repente poner eso: si eres el Hijo de Dios, y esas piedras que se conviertan en pan. No es posible que una persona como tú, con todo ese poder que tú tienes, esté hambrienta. Yo me imagino hacia el enemigo: di esas piedras que se conviertan en pan. Tú puedes hacerlo, tú tienes el poder. Hermano, tú puedes estar seguro de algo, y yo estoy seguro de esto, que cuando Jesús es tentado por Satanás con convertir las piedras en pan, seguramente para Jesús no fue nada difícil no hacerlo, decir que no. Así como muchas veces para nosotros es difícil decir que no cuando le presentan unos tamalitos delante. Seguramente le fue muy difícil decir que no. Porque cuando más necesitamos, cuando más tenemos necesidad de algo, es cuando nuestro corazón, nuestra mente, iglesia, piensan justamente en satisfacer, en cubrir esa necesidad, sin importarnos las consecuencias. Yo tengo una necesidad y yo tengo que cubrir la necesidad. No te importan las consecuencias ni la forma en la cual, iglesia, tú lo haces para resolver o satisfacer esa necesidad, aunque legítimamente delante de Dios esté mal. No sé si me explico. Ahí estás: es que ya oré al Señor y no sana a mi familiar. Y estás orando: no, pues ya vi que el Señor no funciona. Déjame, voy con la bruja fulanita. Es una necesidad legítima quizás, pero tú la solucionas de una manera ilegítima delante de Dios.
Y ahí vas y andas viendo que te vayan y las cartas y que te ven, andas buscando una respuesta. Un ejemplo más y más sencillo: tú tienes a un hombre que tiene a su hijo que tiene 2 días sin comer, no tiene dinero el señor. Él quiere darle de comer a su hijo. ¿Tú no buscarías darle de comer a tu hijo? Claro que sí, todos lo haríamos. Pero el señor no tiene trabajo, nadie le ayuda y decide satisfacer una necesidad legítima de darle de comer a un hijo. Hermano, yo no sé qué haría en esa posición. De darle de comer al hijo, y va y se mete al Oxxo y se roba la leche y le da de comer a su hijo. Legítimamente había una necesidad, la necesitaba cubrir, era legítimo, pero la forma en la que lo hizo es ilegítima delante de Dios. Él va y roba, y eso no está bien delante de la presencia de nuestro Dios. Satanás le dice: ¿tienes hambre? Pues tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. Tu necesidad es legítima, eres un hombre con hambre, conviértela, sacia tu hambre. Pero ¿sabes algo? Gracias a Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, no cayó. Jesús obtuvo la victoria en condiciones verdaderamente extremas, iglesia. En el desierto, 40 días de ayuno sin haber probado alimento. Y Marcos dice en el texto que estaba ahí con las fieras. Esto es, pues, rodeado de peligros. Estaba rodeado de peligros. Pero él resistió a la tentación, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ese día lo que estaba en juego no era si Jesús era el Hijo de Dios. Lo que estaba en juego era si Jesús, escúchalo, se rebelaba ante la autoridad del Padre Celestial. No era Jesús el Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Eso no era lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era si Cristo, como Hijo de Dios, iba a actuar en independencia, escúchalo, del Padre Celestial. Iba a romper la voluntad del Padre, iba a usar su poder para convertir las piedras en pan y satisfacer su necesidad, hermano, saliendo de la voluntad y de la autoridad del Padre Celestial, separándose del gobierno, rebelándose ante la influencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué eso es lo que estaba en juego? Porque eso fue lo que hizo Satanás. Él se rebeló ante el Padre. Él se rebeló ante Dios. ¿Te das cuenta de lo trascendental que fue ese acontecimiento? Es un acontecimiento trascendental, hermano. Hoy tú y yo estamos aquí gracias a que Jesucristo venció la tentación. Pues yo quiero decirte algo. De igual manera, Satanás va a poner delante de ti tentaciones. Va a poner tentaciones delante de nosotros. No para probar si somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amén. Lo que va a hacer es poner esas tentaciones para probar, para ver si no rebelamos y actuamos sin independencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros los creyentes. Para ver si tú te sales de la voluntad de Dios como lo hizo Él, como lo hizo Adán y Eva ante la orden que les dio de no comer del árbol. Porque lo que está en juego no es si somos hijos de Dios. Lo que está en juego es si nosotros desobedecemos al Padre, como decía este que escribió aquí, que lo puse aquí. Decimos que somos creyentes, pero priorizamos todo en nuestras vidas antes que Dios. Satanás va a poner tentaciones delante de nuestras vidas, buscando aprovecharse de aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo que está buscando. Satanás en este momento está buscando que tú pienses que esto no tiene ningún sentido, que tú salgas igual de este lugar como llegaste. Lo que está diciendo, lo que está haciendo Satanás es ponerte la tentación. Duérmete. Deja de escuchar a este que está ahí parado como merolico hablando, diciendo esas barbaridades. Tienes una necesidad legítima de sueño, duérmete. No escuches, cierra tus oídos a la palabra de Dios. Satanás está buscando aprovecharse de cualquiera de esas situaciones, hermanos, para que tú no recibas el mensaje del Evangelio. De hecho, déjame decirte algo, que la redención, por un momento, dependió de un solo hombre. Y ese fue Jesucristo. De un hombre que en su debilidad de hombre convirtiera la piedra o las piedras en pan para saciar su hambre. Si Jesucristo hubiera convertido media piedra, ni siquiera la piedra completa, media piedra en pan, iglesia, para comer, el plan de Dios no se habría consumado y la redención de los hombres no se habría obtenido.
¿Te das cuenta lo que estaba en juego en ese momento? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que recayó en ese momento sobre nuestro Salvador? En la cruz, bueno, ¿qué te digo? Otra responsabilidad. Pero desde ese tiempo y en ese momento, la responsabilidad que cargó Jesús, iglesia. De la misma manera que en los inicios de la creación, lo que estaba en juego no era si el hombre era hijo o no de Dios. Era si el hombre se rebelaba y desobedecía la indicación y la autoridad del Padre Celestial y su Creador. Eso es lo que estaba en juego. La diferencia todos la conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno resistió a la tentación. ¿Cómo se llama? Jesús. Y que otros, es decir, Adán y Eva, no soportaron la tentación y cayeron. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estamos nosotros? Hay muchas cosas más que pudiéramos decir acerca y sobre la tentación. De hecho, el Evangelio de Mateo y de Lucas, iglesia, nos dan mucho más información que el Evangelio de Marcos. Pero, como te decía al principio, yo he querido tomar nada más algunos textos de estos evangelios para pegarnos lo más posible a nuestro estudio verso a verso que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Claro, lo estamos alimentando con los otros, pero no avanzó más en la tentación. Realmente Marcos nos da nada más esta panorámica: 40 días en el desierto, estaba rodeado de fieras, iglesia, pero los demás evangelios nos dan mayor información. En este caso vamos a pegarnos más al Evangelio de Marcos. En su momento estaremos estudiando los evangelios demás y veremos mucho más información al respecto. Hoy pudiéramos pensar algo, iglesia. Con esto vamos para el final. Hoy pudiéramos pensar que estamos en desventaja ante las tentaciones. Que Jesús, como era Dios, ¿sí?, pues, no batalló, pero no es así. Su estrategia y su arma principal, escúchalo, fue la misma Escritura. Por favor, entendamos esto. Su estrategia y su arma principal no fueron sus poderes. No fue su propia palabra que bueno, claro, es la Escritura, pero hermano, fue realmente la Escritura su herramienta, su arma principal. Deuteronomio 8:3, ponlo en la pantalla por favor. Deuteronomio 8:3. Mira este texto porque fue algo que citó nuestro Señor en el tiempo de la tentación. Y dice lo siguiente. Deuteronomio 8:3. Ahí está, Deuteronomio 8:3. ¿Sí? Vamos a ver aquí, después de la coma, miren. Vamos a ver ahí. Esto lo citó Jesús, dice, porque no solo de qué, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de Jehová o de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. El arma principal de Jesús fue la misma palabra. El Señor se defendió con la Escritura ante las acechanzas y ante la tentación de Satanás. Amada iglesia, definitivamente entonces tú y yo no estamos en desventaja ante la tentación. Yo sé que eso no es lo que queremos escuchar, pero hermanos, no estamos en desventaja. No estamos en desventaja con Jesús ante la tentación que se nos presente. Al igual que Él, tú y yo tenemos acceso a la llenura del Espíritu Santo. Y esto es con lo que quiero que tú te quedes. Tú necesitas llenarte del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer la tentación. ¿Y cómo te llenas del Espíritu de Dios? Relacionándote con Dios. ¿Y cómo te relacionas con Dios? A través de los medios de gracia. No hay nada espectacular en esto. Lo espectacular es que nosotros salgamos de aquí y lleguemos con la intención realmente de poner por obra esto, de decir, yo me voy a comenzar a relacionar de una forma más intensa con mi Dios. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar por las mañanas, voy a orar en la tarde, voy a orar en la noche, en todo tiempo y en todo momento que yo pueda, voy a estar orando. Es más, voy a destinar un tiempo especial para la oración. Voy a leer su palabra todos los días, un versículo. Voy a estar intensamente buscando su presencia, iglesia. Eso es lo que realmente sería espectacular en nuestras vidas, que hiciéramos caso a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos acceso a la llenura.
No estamos en desventaja ante la tentación. Dejemos de poner esta excusa, hermanos, para seguir pecando. Y en Iglesia Aliento, ya sabemos perfectamente lo que necesitamos hacer para relacionarnos con Dios. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Te lo repito: oración, ayuno y palabra de Dios. Amén. Una palabra que dice la Escritura que es viva y es eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios y es con la que el Señor se defendió. Pero también estaba en ayuno, estaba en oración. Tú no estás solo, iglesia, pero como que no nos damos cuenta de esto. Tú no estás solo. El Señor está ahí para ayudarte. Tú no tienes por qué enfrentar estos momentos de dificultad tú solo. Dios está ahí. Y Dios nos entiende, ¿sabes por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. Jesús lo vivió en carne propia. Fue tentado en todo, pero no pecó en absolutamente nada. Él resistió al diablo. Escucha, Él resistió al diablo. Santiago 4:7 nos dice eso. Someteos, ¿qué dice pues a Dios? ¿Y sabes qué es someterte a Dios? Es ponerte bajo el gobierno y bajo la autoridad de Dios. Empieza, hermano, pues, por someterte a Él, orar en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Aleluya. Buscarle mientras Él pueda ser hallado. Hermano, no son cosas que yo te estoy queriendo poner como una carga impositiva sobre ti, no, hermano. Te estoy dando la herramienta, te estoy mostrando el camino a través de la palabra de Dios para que tú te sometas a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, entonces el poder de Dios y la autoridad de Dios viene sobre tu vida. Él es el que está actuando, no a nosotros la gloria, sino a Él. Somete, dice pues, a Dios. Dice, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Sujétate. Sean hijos obedientes. En el hebreo dice lo siguiente: hagan caso a Dios y a su palabra. Wow. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ata al diablo. Y ahí andas atando como loco al diablo. Yo te ato, te reprendo en el nombre de Jesús. Crucecita y tachita y todo. Enfrenta al diablo. Vamos a hacer aquí una ahorita para enfrentar al diablo. No, hermano, la Escritura no dice que lo ates ni que lo enfrentes. Porque ¿sabes algo? No vas a poder si no estás lleno del Espíritu de Dios. Primero, porque no podías tú como hombre pelear contra Él. Necesitas a Dios en tu vida. No dice eso la Escritura, dice lo siguiente: resiste al diablo. Así que deja de andarte creyendo Superman y andes atando al diablo y tú todopoderoso, porque eso te enseñaron. No, hermano, lo que enseña la palabra es que tú tienes que resistir al diablo. Y la única manera de resistir al diablo es a través de lo que el Señor nos enseñó, de lo que Jesucristo. Él estaba en oración, Él estaba en ayuno y Él tenía la palabra. Hermano, tú y yo tenemos esos tres elementos a nuestra disposición. Y dice la palabra que si tú lo haces así, entonces, si tú aguantas la presión y resistes al diablo, Él huirá de vosotros. Él se apartará de ti. Esto no quiere decir que nuestros familiares, y pongo ese ejemplo porque está fresco, hermano, perdónenme, hermanas, pero son un ejemplo y un testimonio para la congregación también, para todos los que estamos aquí. Porque aún en medio del dolor seguimos a Cristo y seguimos, no importa en qué tiempo o en qué momento, no ante la adversidad. Seguimos a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque Él es soberano. Y al final de cuentas Él tiene la decisión sobre nuestras vidas. Señor, mi anhelo, mi deseo es que tú sanes a mi familiar, es que tú, etcétera. Ese es mi anhelo, pero mi mayor deseo es que Él sea salvo. Mi mayor deseo, Señor, es que se haga tu voluntad. Hermano, porque ¿a poco nosotros podemos añadirle días a nuestras vidas? No podemos. Se va a hacer la voluntad de Dios. Seas cristiano o no seas cristiano, se va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice la Escritura: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén, iglesia. Tú puedes confesarle, Él es nuestro Señor. Resistan, aguanten la presión y Él huirá de vosotros. ¿Sabes algo? Dios ha capacitado a sus hijos. Y con esto ha capacitado a su iglesia para resistir al diablo. ¿Sabes cómo? Nos ha dado su Espíritu Santo. Un Espíritu que mora ahora en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecernos, para proveernos de los recursos de su gracia.
de su gracia, de manera que podamos estar firmes ante las acechanzas del maligno, ante las acechanzas del diablo, y podamos agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento y ante cualquier circunstancia. Mira, escúchame lo siguiente: la fe, la obediencia, el gozo, la alegría del verdadero creyente, lo veíamos la semana pasada, Habacuc 3, 17 al 18, no está en las circunstancias que estemos viviendo. Ahí no está la alegría del creyente. ¿Sabes algo? Adán estaba en el paraíso. Imagínate esto. ¿Te has imaginado alguna vez el paraíso? Bueno, en base a las escrituras, ¿no? Adán y Eva estaban en el paraíso. ¿Sabes algo? En el mejor lugar que pudo haber existido. En el paraíso, con todo lo necesario. No les faltaba nada. Escucha esto. No necesitaban ni trabajar. ¿Cuántos dicen amén por esto? Gloria a Dios. Tenían comida y todo necesario. Los dos ahí a gusto, disfrutando de la vida, de lo que el Señor les había dado por gracia como un regalo, iglesia. Y aún así, pecaron. Jesús, a diferencia, estaba en el desierto. 40 días de ayuno, en medio de fieras, y ¿sabes qué? No pecó. Así que no son las circunstancias, iglesia, no son las circunstancias que estamos viviendo. ¿Te das cuenta? Tu gozo, tu alegría, la fe que tú puedas tener, no debe de estar cimentada ni debe basarse en base a las circunstancias. Te decía la semana pasada, porque cuando todo está bien, todos gloria a Dios, aleluya, y cuando vienen los tiempos de tribulación, ya no quieres venir a la iglesia, no quieres alabar porque estás triste. No, hermano. Sigamos el ejemplo de los hombres de la fe. Hermano, no tuvieron que padecer a causa de seguir a Cristo, ni siquiera por sus propias cosas, padecieron por causa de la voluntad de otro. Nosotros tenemos que aprender también esto, iglesia. Y estamos aquí justamente para padecer por la causa de Cristo. En el mundo tendremos aflicciones, pero dice, confíen en el Señor. Eso también es el desierto. En el desierto no solamente tenemos la aflicción, sino en el desierto también se muestran los verdaderos hijos de Dios. Amén. Aquellos que confían en el Señor. Pidámosle a Dios que nos haga ser hijos. Que nos haga ser hijos así, que podamos mantenernos en estos tiempos en el desierto, que van a venir, como te digo, a nuestras vidas las tribulaciones y dificultades. Señor, solamente tú puedes fortalecernos. Acércate a Dios, aliméntate de Dios. Jesús estaba en el desierto 40 días de ayuno y no pecó. Así que dejemos de excusarnos, dejemos de poner excusas. Es que yo no puedo, porque nuestro Salvador, iglesia, nos dejó y nos ha dado y ha sellado nuestras vidas con su Espíritu Santo. Mejor, ¿sabes algo? Llenémonos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos se van a llenar del Espíritu de Dios? Amén. Sí, hermano, sí, pero sí se va a llenar. Hermano, porque decir que nos vamos a llenar del Espíritu de Dios, dice, se llama compromiso. Es un compromiso completo con el Señor. No hagas un compromiso conmigo, haz un compromiso con Dios.